Nuestro universo infinito está lleno de fenómenos extraños, violentos y con posibilidades de ofrecernos transporte. Imagínense portales cósmicos por los que los objetos pudiesen desaparecer, ser expulsados o escapar hacia otro lugar del espacio o el tiempo. En general son billetes sin retorno. O acabas destrozado en un agujero negro, o te ves transportado a otra parte del universo en un agujero de gusano, o acabas destruido por el chorro de un agujero blanco. Viajemos a la parte distorsionada del universo, mientras los científicos buscan agujeros negros, agujeros blancos y agujeros de gusano. ¿Son fantasías frívolas o hechos científicos? El universo, agujeros del espacio. El universo es una cornucopia cósmica de infinitas posibilidades. Imagínense un servicio de transporte a cualquier parte del cosmos. No se realizaría en naves espaciales futuristas. Sería un viaje galáctico mediante un agujero de gusano, un túnel teórico que proporciona atajos a través del espacio y el tiempo. Los agujeros de gusano son como una red de metro que puedes usar en una ciudad, en la que entras en un agujero, pasas por un túnel y sales por el otro extremo, por otro agujero y has atravesado la ciudad. Lo mismo sería posible con un agujero de gusano, viajar a diversos puntos del universo. El físico Clifford Johnson ha estudiado la factibilidad de los agujeros de gusano. La diferencia entre un agujero de gusano y la red de metro es que usarías el agujero de gusano para viajar a Mallorca que cuando viajas en el espacio común. En teoría, un agujero de gusano tiene una garganta comunicada con una entrada y una salida llamadas bocas, situadas en distintas partes del espacio. Los agujeros de gusano resultan atractivos porque estamos limitados por la velocidad de la luz. No podemos llegar a la galaxia de Andrómeda en menos de unos 600.000 años, aunque viajemos a la velocidad de la luz. No dejo de preguntarme si el próximo gran descubrimiento de la astronomía será un agujero de gusano. No solo porque nos agradaría a las personas como yo, sino porque podría llevarnos a lugares a los que nos resulta imposible ir. Gregory Benford ha reflexionado sobre la ciencia y la ficción del espacio sideral. Como físico y también escritor de más de 30 novelas de ciencia ficción, Benford ha visto hacerse realidad teorías increíbles. Muchos nos gustaría saber si los agujeros de gusano existen de verdad o si son solo otra teoría matemática salida del genio de Einstein. Las leyes de la relatividad general de Albert Einstein permiten la existencia de agujeros de gusano. En 1930, Einstein y su compañero Nathan Rosen calcularon las ecuaciones de uno de esos conductos intergalácticos. Se acabó conociendo como el puente de Einstein-Rosen. Los agujeros de gusano son una solución a las ecuaciones de Einstein sobre la relatividad general que nos dicen cómo actúa la gravedad. Comunican distintas partes del espacio y del tiempo. El agujero de gusano matemático de Einstein-Rosen surgió del estudio de los agujeros negros. Un agujero negro es una región del espacio fuerte. La gravedad es tan intensa que es imposible que los objetos que acaban muy cerca de él puedan liberarse de su atracción gravitatoria. Nada escapa de un encuentro cercano con un agujero negro, ni siquiera la luz. Esta fuente invertida sirve como ejemplo visual de lo que pasa en torno a un agujero negro. En el fondo está la zona interior del horizonte de sucesos, y el agua que cae dentro es como el gas que caería dentro de un agujero negro. Imagínense que son peces nadando por esta zona. Cuando lleguen a la parte central, habrán pasado el punto de no retorno. Pero Einstein nunca imaginó el agujero de gusano como medio para viajar por el espacio. Su agujero de gusano se crea teóricamente en algún momento del tiempo. Se abre brevemente y luego se cierra.
Todo lo que intente pasar por él acabará aplastado al separarse sus extremos. Un agujero de gusano típico formulado en ecuaciones es inestable. Se desvanecerá en muy poco tiempo. Así que lo que necesitas es un medio para mantenerlo abierto. Después de ver que el agujero de gusano de Einstein era inestable en los años 60, poco se investigó sobre el concepto. Luego se estrenó la película de ciencia ficción Contacto a finales de los años 90. Basada en un libro del famoso astrónomo Carl Sagan, proponía que los agujeros de gusano podrían usarse para viajar por el espacio. El libro Contacto y luego la película basada en él proporcionaron un ejemplo ficticio accesible a todo el mundo, en el que se veía la idea del agujero de gusano. Fue un buen modo de atraer la atención del público. Se trataba de una idea disparatada que muchos físicos ni siquiera tomaban muy en serio, hasta que Carl Sagan escribió su libro y la hizo lo más real posible. Desde entonces, los físicos que estudian la relatividad general de Einstein han reflexionado sobre los viajes a través de agujeros de gusano. Los científicos empezaron a investigar si podría haber algún tipo de agujero de gusano distinto al de Einstein que fuese atravesable. Pero esos agujeros atravesables necesitaban algo para impedir que se cerrasen. Es necesario estabilizar el agujero de gusano. No quieres que se cierre, sino mantenerlo abierto. Para eso hace falta algo nuevo llamado materia negativa o materia exótica. Nunca hemos visto la materia negativa. Tendría propiedades antigravitatorias, pero un día, si hallamos ese tipo de materia, tal vez sea lo que permita estabilizar el agujero de gusano. La idea de un agujero de gusano atravesable cautivó a los entusiastas de la ciencia ficción. También revitalizó el estudio de los agujeros de gusano en la comunidad científica. El agujero de gusano atravesable causó sensación, porque tal vez sea físicamente posible construir algún día una red de transporte a otras galaxias. El término agujero de gusano surgió de un ejemplo hecho con una manzana. Si eres un gusano, puedes abrirte camino devorando el cuerpo de la manzana, excavando un pequeño túnel. Saldrás por el otro lado y es más corto. Pero al contrario que un gusano que atraviese esta manzana, al pasar por un agujero de gusano, quizás no sepamos qué peligros nos esperan en el otro extremo del agujero. El otro extremo del agujero de gusano podría estar comunicado con una zona muy peligrosa del universo, llena de fenómenos exóticos. Podría llevar incluso al núcleo de una estrella. Si alguna vez hallamos un agujero de gusano, y si está lo bastante cerca para poder llegar a él, es casi seguro que enviaremos primero sondas automatizadas y las dirigiremos de vuelta a la Tierra. Tal vez incluso se acoplarán a un cable, por si se averían y no pueden regresar. Los físicos no conocen ninguna forma de que un agujero de gusano surja de modo natural en el universo. ¿Pero pueden fabricarse artificialmente? Una posibilidad sopesada por los científicos respecto a cómo fabricar agujeros de gusano sería hacerlos surgir en lo que se considera el entramado del espacio-tiempo, que podría contener diminutos agujeros de gusano brotando sin cesar debido a las leyes de la mecánica cuántica. Los científicos dijeron que los agujeros de gusano atravesables tal vez pudiesen hacerse de espuma cuántica, una estructura subatómica llena de burbujas que podría existir en cualquier parte del universo, a escalas de longitud 1000 trillones de veces menores que el núcleo de un átomo. Así es como se hace en teoría. Es completamente imposible con la tecnología que tenemos, pero al menos es una opción posible. Si pudiese fabricarse o localizarse alguno en el espacio, los científicos sopesaron otros posibles usos para el agujero de gusano. ¿Podrían transportar a turistas galácticos a diversos puntos en el tiempo y también a lugares diversos del espacio?
Para crear una máquina del tiempo o una máquina de agujeros de gusano que nos llevara a una galaxia distante, necesitaríamos los conocimientos de una civilización avanzada, tal vez millones de años posterior a la nuestra. Las máquinas del tiempo asombraron a los cinéfilos durante más de 50 años. Gentlemen, I am talking about traveling through time in a machine constructed for that very purpose. ¿Pero podría usarse un agujero de gusano para tal viaje? El agujero de gusano puede ofrecer posibilidades como viajar a otra galaxia caminando unos pasos o incluso ir a otro tiempo. Pero los agujeros de gusano como máquinas del tiempo plantean preguntas inquietantes. En el futuro lejano, ¿podrán los terrícolas viajar al pasado y quizás cambiar la historia? Ideas científicas consideradas descabelladas hoy, un día podrían convertirse en tan aceptables como el hecho de que la Tierra es redonda. Las leyes de la física quizás permitan la existencia de agujeros de gusano, túneles que proporcionan atajos a través del espacio y también del tiempo. Entonces, ¿podrían esas redes de metro cósmicas transformarse teóricamente en máquinas del tiempo? Las leyes de la relatividad general de Einstein indican que viajar en el tiempo hacia el futuro es posible. Demuestran que el tiempo se percibe de modo diferente dependiendo de dónde esté uno en el universo y de cómo se mueva. Los objetos que se desplazan próximos a la vez más lento que los objetos estáticos. Y los objetos cercanos a un objeto que gravita envejecen más lento que los objetos que están lejos. Los relojes marchan a ritmo diferente dependiendo del campo gravitatorio. Cuanto mayor sea este, más lento pasa el tiempo respecto a alguien que esté en el espacio, donde no hay campo gravitatorio. En la Tierra, nuestros relojes van ligeramente más lentos que los relojes que están arriba en el espacio. Un ejemplo de eso son los relojes de las redes de satélites GPS, que van un poco más rápido que los que están aquí en la Tierra, porque están en un campo gravitatorio más débil. Y los científicos e ingenieros que crearon la red GPS tuvieron que tener en cuenta el ritmo diferente al que marchan los relojes. Si no lo hubieran tenido en cuenta, su dispositivo GPS no funcionaría. Si quisiera ir de Los Ángeles a Nueva York, acabaría en algún lugar de Massachusetts. El viaje en el tiempo hacia adelante se ha probado mediante relojes atómicos muy precisos. Los científicos colocaron un reloj en tierra y otro en un cohete en vuelo a gran altura de la Tierra. Se compararon ambos mediante radioseñales entre el cohete y la Tierra. El reloj del cohete iba más rápido. Aquí en la Tierra, mi reloj va más lento que el de alguien que vaya en un cohete lejos del planeta. Su reloj irá más rápido y va hacia el futuro más rápido. Los físicos han estudiado si los agujeros de gusano podrían permitir el viaje no solo al futuro, sino también al pasado. Si hubiese un agujero de gusano con una boca cerca de la Tierra y otra en el centro de nuestra galaxia, el ritmo del paso del tiempo sería diferente en una boca que en otra, comparándolos con el universo externo. Pero mirando directamente a través del agujero de gusano, el ritmo... Esa diferencia en el ritmo del tiempo, visto externamente y a través del agujero de gusano, podría convertir el agujero de gusano en una máquina del tiempo.
Eso significa que entrando en un agujero de gusano, uno podría salir de aquí hoy y salir por el otro extremo del agujero a cientos o miles de años antes. El agujero de gusano puede darnos posibilidades como la de poder viajar a otra galaxia o incluso a otra época. Tal vez pueda usarse un agujero de gusano de determinado tipo para transportar información a un tiempo pasado o también a las personas. Pero viajar al pasado hace surgir paradojas inquietantes. ¿Sería posible viajar al pasado y cambiar la historia? Una de las pegas del viaje al pasado es que plantea varias paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Dice que si tengo una máquina del tiempo y puedo retroceder Que nazcas y resulta que tu madre se enamora de ti. Entonces, ¿cómo puedes nacer si tu madre adolescente rechaza a tu padre y se enamora de ti? Los problemas prácticos son enormes. Pero un día, si alguien llama a su puerta y le dice que es su tataranieta, alguien del futuro que ha retrocedido en el tiempo para conocer a su venerable antepasado, no le cierre la puerta. Y tal vez en el futuro nuestros descendientes tendrán la posibilidad de viajar en el tiempo y quizás un día llamen a nuestra puerta. El viaje atrás en el tiempo ha creado una miríada de hipótesis de ciencia ficción. If that machine can do what you say it can, destroy it, George, before it destroys you. Si las leyes de la física permiten los agujeros de gusano, ¿qué pueden hacer esas leyes con el peligro de que se altere la historia? Una posibilidad es que las leyes de la física te permitan retroceder en el tiempo, siempre que sea hacia un universo coherente. Que en cierto modo la historia no pueda cambiarse. Que no puedas retroceder y cambiar las cosas, lo cual impediría que a ti te crearan, por ejemplo, como en la paradoja del abuelo. Por ahora, el viaje hacia el pasado y el futuro a través de un agujero de gusano sigue siendo cuestionable, y algunos científicos creen que cualquier Eso puede indicar que tal vez la naturaleza se autoprotege así, mediante las leyes de la física, de la producción de paradojas y fenómenos extraños que las máquinas del tiempo podrían permitir. Viajar por un agujero de gusano sería muy aventurado. Habría que conocer a fondo el agujero de gusano para no llevarse sorpresas desagradables, como que te transforme en una gran bola de gas de repente. Porque las tensiones gravitatorias que mantienen el agujero de gusano seguramente serán muy fuertes. La idea del agujero de gusano no es algo que se pueda descartar por imposible. Sería absurdo decir que nunca podrá ser una realidad, porque estamos tratando con fuerzas, con energías y conocimientos que se escapan de nuestro dominio actual. Igual que el agujero de gusano, hay otro fenómeno que nunca se ha descubierto. Pero los principios de la relatividad general de Einstein permiten su existencia. Se trata del agujero blanco. Mientras que un agujero negro es un objeto dentro del que caen cosas y desaparecen, como por un desagüe, un agujero blanco hace lo contrario. Las cosas salen de él, brotan de él como en una fuente. Un agujero blanco es como el único. Y te preguntas si será posible que haya también agujeros blancos. Por ejemplo, los cuásares. Cuando se descubrieron se pensó que quizás eran agujeros blancos. ¿Por qué? Porque parecía que producían una cantidad de energía enorme. Ahora sabemos que no es así, sino que los cuásares están alimentados por los agujeros negros. Hay una escuela de pensamiento que dice que todo lo que puede existir ha de existir en algún sitio, y si creemos en esa filosofía, por ahora tenemos que admitir que los agujeros blancos podrían existir en algún lugar. Si la naturaleza emplea los agujeros blancos, los físicos sospechan que pudieron ser un elemento importante en las primeras etapas del universo. Tal vez incluso en la formación del propio universo.
Cuando tratamos de descifrar algunos de los misterios del universo, la respuesta puede ser simplemente blanco y negro. El universo empezó con un gran estallido, una bola de fuego en expansión de materia y energía que empezó comprimida como un diminuto punto subatómico llamado singularidad. Una singularidad es una zona donde la gravedad es inmensamente fuerte. La singularidad del Big Bang dio origen a todo el universo, que incluye el espacio, el tiempo y toda la materia que hay en él. Un agujero blanco es un tipo similar de singularidad. Es un objeto hipotético surgido de la teoría de la gravedad de Einstein. En esencia, es un agujero negro al revés. Un punto de... Pensemos sobre eso. Un agujero blanco emite materia, no engulle materia. Pero ¿no es lo mismo el Big Bang un pequeño punto cuántico que se expande y expulsa materia? Entonces, tal vez el agujero blanco sea el origen de nuestro universo. La Wilkinson Microwave Anisotropy Probe de la NASA, conocida como sonda WMAP, ha medido la radiación residual del principio del universo. El estudio de ese fondo cósmico de microondas ha confirmado que el universo empezó con un breve pero colosal crecimiento inicial llamado inflación, y que precedió a su fase de expansión. Por tanto, algunos científicos se preguntan si un agujero blanco pudo ser lo que incentivó ese crecimiento inicial. Los indicios hallados por satélites espaciales como la WMAP, que orbita la Tierra en este momento, casan con la idea de un multiverso. Un multiverso consta de muchos universos, como burbujas de jabón que flotan en un baño de espuma. En un baño de espuma surgen burbujas, otras estallan, dan origen a pequeñas burbujas. En otras palabras, que los Big Bang podrían estar ocurriendo constantemente. Quizás cada Big Bang empieza con un agujero blanco que luego se expande rápidamente, dando origen a un universo bebé. Todavía no está demostrado que haya universos múltiples, ni si los crearon los agujeros blancos. Pero los científicos han demostrado que algunos tipos de agujeros blancos, aunque posibles en teoría, son muy inestables. No durarían mucho tiempo y acabarían haciendo implosión para formar agujeros negros. Puede ser que los agujeros blancos tuvieran una función. Quizás existieron durante algún tiempo y después, al ser inestables, se destruyeron. Pero tal vez durante el período de su formación, quizás dejaron alguna huella importante. Los científicos afirman que esos torbellinos giratorios nacen de la agonía de las estrellas masivas. Cuando una estrella de gran tamaño se queda sin combustible, ya no puede resistir el tirón de su propia gravedad. Entonces hace implosión y forma un agujero negro. Los agujeros negros son como alborotadores en la evolución del universo. Pueden tragar materia, expulsarla, reformar, reorganizar regiones del universo, tal vez parte de una galaxia, establecerse en el centro de una estrella y dirigir el cotarro. Son objetos grandes y fuertes que recorren el universo y es imposible detenerlos. Los agujeros negros son difíciles de detectar porque son negros, pero pueden observarse cuando influyen en algo del espacio. Por ejemplo, el gas que captan, que se calienta y emite destellos de rayos X. Hace años, los agujeros negros se consideraban imposibles. En física existe el llamado factor risa. Todos se reían cuando se hablaba de agujeros negros, pero ahora vemos cientos, miles de fotos estupendas de agujeros negros. Hay al menos dos tipos de agujeros negros. Uno se denomina agujero negro de masa estelar y tiene aproximadamente de 3 a 30 veces la masa de nuestro Sol. Se dice que hay 100 millones de ellos en nuestra galaxia de la Vía Láctea y un número similar en otras galaxias.
El otro tipo es el agujero negro supermasivo, que tiene de millones a miles de millones más estelar o supermasivos. Todos los agujeros negros son caníbales cósmicos. Un agujero negro, en cierto modo, es como una trampa para cucarachas. Entra de todo, pero no sale nada. Viajar al interior de un agujero negro sería fantástico, casi psicodélico, como una experiencia próxima a la muerte. A medida que te acercas al agujero negro, las fuerzas de marea empiezan a estirarte el cuerpo, así que la cima de tu cuerpo y el fondo experimentan fuerzas gravitatorias distintas y te conviertes en un espagueti. Al final, hasta los átomos de tu cuerpo se convierten en fideos y se desintegran. En el caso del agujero negro supermasivo, el proceso de espaguetización es algo diferente. La persona que saltase dentro no se convertiría en un espagueti hasta pasar el horizonte de sucesos. Y la razón de ello es que las fuerzas de marea que te estirarían no son lo bastante fuertes hasta que te acercas a la singularidad. Por tanto, quien saltase al agujero podría ver durante unos momentos lo que hay dentro del agujero negro y deleitarse con el paisaje antes de caer hacia la singularidad y quedar hecho un espagueti. Y si un agujero negro no es lo bastante violento, imagínense dos agujeros negros luchando por el dominio. En la inmensidad del espacio, los agujeros negros a veces se emparejan. Puede parecer como si se enzarzasen en una especie de cortejo cósmico. Pero esas uniones son cualquier cosa menos armoniosas. Cuando dos agujeros negros se acercan demasiado, acaban atrapados por su gravedad mutua. Orbitan uno en torno a otro como derviches giróvagos. Esos agujeros negros binarios acabarán colisionando. Ondas que se extenderán cargadas de energía. Por lo general, cuando los agujeros negros colisionan, crean fuertes vibraciones llamadas ondas gravitatorias, que se propagan por el entramado del espacio y el tiempo. Esa ondulación sería como las ondas que surgirían en la superficie de un estanque. Si lanzamos una piedra al estanque, crea una distorsión, y luego ves las ondas que llevan esa distorsión hasta lugares lejanos del estanque. En el pasado, las colisiones binarias de agujeros negros eran imposibles de identificar. Ahora los científicos han creado detectores de ondas gravitatorias para localizar esas vibraciones y quizás captar colisiones entre agujeros negros en marcha. LIGO es un observatorio instalado en tierra, que en la actualidad busca ondas gravitatorias producidas por colisiones entre agujeros negros de tamaño estelar, con varias veces más masa que nuestro Sol. El dispositivo usa láseres para medir el movimiento de unos espejos que penden de los cables de unos soportes superiores. Cuando dos agujeros negros se fusionan, liberan ondas gravitatorias, ondulan la forma del espacio. Y a medida que las ondas pasan por ese dispositivo gigante, Y si la colisión entre dos agujeros negros supermasivos no es lo bastante caótica, imagínense tres. En enero de 2007, los satélites estadounidenses y europeos lograron observar a un trío de agujeros negros a 10.000 millones de años luz, en la constelación de Virgo. En realidad son tres cuásares, que son objetos luminosos que se creen alimentados por agujeros negros supermasivos situados en el centro de las galaxias. Esos tres están muy cerca uno de otro. Solo los separan de 100.000 a 150.000 años luz, que es como el ancho de nuestra Vía Láctea. Con toda probabilidad, los tres acabarán enzarzados en una fusión hostil.
Si tienes 3 agujeros negros grandes que están muy próximos porque 2 grandes galaxias espirales o elípticas han chocado, entonces se desata un verdadero caos, y 2 de ellos podrían ganar la partida y arrojar fuera al tercero. La influencia gravitatoria entre 3 cuerpos puede llevar a la expulsión de uno de los agujeros negros supermasivos, y entonces solo queda una pareja supermasiva que acabará fusionándose. El agujero negro supermasivo que resulte expulsado suele salir proyectado a una velocidad que no le permite arrastrar estrellas consigo. Por tanto, se transforma en un agujero negro solitario. Se marcha sin compañía. La ciencia moderna continúa desvelando los misterios que rodean a los agujeros negros. Pero para algunos aún persiste una incógnita. Pero si un agujero negro es extremadamente pequeño, las leyes de la mecánica cuántica se unen a las de la relatividad general. La mecánica cuántica rige el mundo de lo diminuto, como los electrones, los neutrones y otras partículas subatómicas. La relatividad general rige el mundo de lo muy grande, dominado por la gravedad común, como los planetas, las estrellas y las galaxias. Cuando aplicas las leyes cuánticas a los agujeros negros, ves que no son objetos completamente inertes que solo absorben cosas y nada sale de ellos, sino que emiten radiación. Los agujeros negros que emiten radiación se llaman microagujeros negros y son mucho menores que sus primos de masa estelar o los agujeros negros supermasivos. El famoso físico Stephen Hawking dijo que si los microagujeros negros existen, deben emitir radiación, que se ha llamado radiación de Hawking. Se cree que esa radiación hará que un microagujero negro se evapore y posiblemente desaparezca. Hawking ofreció pruebas matemáticas de que cuando un microagujero negro se forma y luego se evapora, parte de la información que entró en ese agujero negro nunca vuelve a salir. Esa sorprendente predicción causó revuelo entre los físicos, porque las leyes de la teoría cuántica insisten en que la información jamás puede destruirse por completo. Fundamentalmente el mundo se divide en 2 bandos. Los que creen que el cálculo de Hawking es exacto y los que dicen que hay que perfeccionarlo. La teoría de cuerdas y otras teorías parecen indicar que la información sí se conserva, pero sale muy sutilmente. La cuestión de qué sucede con la información que cae dentro de un agujero negro, creo que aún no está aclarada del todo. ¿Qué pasa con la composición química de los objetos que entraron en él? Y otros detalles como su color, temperatura. No sabemos qué sucede con esa información. Aquí, en la Tierra. Hoy los científicos están derribando fronteras en la investigación cósmica. Si los agujeros negros de formación natural no son ya bastante aterradores, ¿qué les parece una fábrica de agujeros negros? En Suiza, en el laboratorio de física llamado CERN, los científicos han creado el Gran Colisionador de Hadrones, el experimento científico mayor y más complejo que se haya creado. Es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud y un peso de 5 aviones Jumbo. Es capaz de hacer chocar partículas subatómicas entre sí para reproducir la energía que existió microsegundos después del Big Bang. Este colisionador de partículas se diseñó y construyó para estudiar importantes incógnitas de la física de partículas fundamentales. Pero hará que se acumule tal cantidad de energía que si los físicos han acertado sobre cómo reacciona la naturaleza ante tanta energía, también podrían producirse diminutos agujeros negros. Quizás podamos ver la formación de agujeros negros microscópicos en esas colisiones de tanta energía.
entonces será posible estudiar esos agujeros negros. Se evaporarán rápidamente y podremos estudiar sus restos y entender detalles de la gravedad cuántica en el laboratorio, que es algo que no imaginamos que lograríamos en toda nuestra vida. Pero la posibilidad de la fabricación de microagujeros negros ha suscitado suspicacias y temores. ¿Podrían escapar de la gravedad de la Tierra? En Brookhaven, Nueva York, ya está en marcha un colisionador de partículas más pequeño. El acelerador relativista de iones pesados, más conocido como RIC, es una tubería subterránea donde átomos de oro chocan entre sí al 99,9% de la velocidad de la luz. Cuando el proyecto empezó en el año 2000, se propagó la noticia de que esos choques de partículas creaban agujeros negros. El laboratorio, que es muy responsable, decidió que debía responder y tranquilizar al público. De modo que reunió a un grupo para que examinase esto. Y lo que ese grupo vio fue que ese tipo de colisiones se daba en el espacio sideral y que nunca habían causado problema alguno. Teóricamente, en esas colisiones reproducimos condiciones que matemáticamente deberían dar algo similar a la teoría que concierne a los agujeros negros. Pero en la práctica estamos completamente a salvo. Es imposible que un agujero negro pueda producirse aquí en el RIC. El RIC no es capaz de producir un agujero negro de ninguna clase. No se crea tal cantidad de masa que pueda permitirlo. Aunque el RIC no puede crear microagujeros negros, los científicos pueden estudiar las cenizas de las colisiones de partículas para saber más sobre los primeros momentos, pero podrían dar varias pistas importantes sobre si la información vuelve a salir de un microagujero negro e incluso sobre cómo empezó el universo. Proporcionan un medio para ver hasta dónde podemos llevar la teoría de Einstein, hasta que todo se descomponga y las ecuaciones se desbaraten. Por eso pensamos que los microagujeros negros podrían ser una clave para ir más allá de Einstein. Los físicos continuarán investigando los misterios que aún rodean a los agujeros negros. También se mantendrán atentos a cualquier indicio de los esquivos agujeros de gusano y agujeros blancos. La búsqueda de nueva información sigue en marcha. Los agujeros blancos, los agujeros de gusano, los agujeros negros son billetes sin retorno. A nadie le gustaría irse de vacaciones cerca de ninguno de ellos. Y además llegar hasta allí sería difícil. Esos objetos son difíciles de localizar en el universo. Y solo sabemos que existe uno de ellos, el agujero negro. Los otros pueden ser totalmente hipotéticos. Pueden ser los unicornios de la astronomía. Hay casos en la ciencia en los que una idea, o incluso la solución a una ecuación, parecía producto de nuestra imaginación y sin embargo acabó siendo algo real. Los agujeros negros son un ejemplo de ello. Tal vez los agujeros blancos y los de gusano tengan alguna función que un día descubriremos.